Buenos días, hermanos. Cumpliendo con lo que corresponde a la materia, vamos a, vamos a ver un poco acerca de Isaías, este profeta del Antiguo Testamento que tanto, que tanto se habla en la Biblia. Okay, pues. Buen día, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el profeta Isaías, este varón, este hombre de Dios que tanto se habla en la tierra. Eh, Así que empecemos. Bueno, Isaías fue un hombre de Dios quien se relata su encuentro y su cambio. Es quien anuncia la venida de Jesucristo, es quien predice estos sufrimientos que el Señor padecería aquí en la tierra. Bueno, este profeta Isaías destaca, sobre todo destaca, ¿no? Por esas profecías que hacía acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Por primera vez en su forma humana. Eh, y es quien llama también al arrepentimiento al pueblo en ese contexto que se encontraba, ¿no? Más adelante vamos a ver. Pero sí, Isaías es este hombre que, que anuncia la llegada del Mesías, ¿no? Como le llamaba él, eh, Dios con nosotros. Entonces, él es el profeta Isaías, ¿ok? Vamos a ver un poquito de sus dones. Bueno, uno de los dones de Isaías, creo que el que más conocemos, ¿verdad? Es la profecía. A lo largo de la escritura podemos leer cómo Dios anuncia a través de Isaías la llegada del Mesías a la tierra. Y sí, claro que sí. Recuerden ustedes que en ese momento, en ese contexto donde estaba Isaías, era un contexto donde el pueblo de Israel ya se había desviado de la adoración a Dios. Eh, Era un contexto también donde estaba siendo eh, cautivo por diversos pueblos, ¿verdad? Por el pueblo asirio, entre otros. Esta era la condición del pueblo de Israel. Lo que querían ellos era un libertador. Entonces lo que viene a decir Isaías es, tengan fe que va a venir un libertador. Profetiza, un libertador alguien que consuele, ¿no? Eh, justamente de esto, de toda esta cautividad que ellos como pueblo de Israel estaban sufriendo. Bueno, también tenemos otro don que el profeta Isaías poseía, que era la exhortación. En, en casi todos sus llamados de Isaías, cuando hablaba al pueblo, era también un llamado a volver a la adoración a Dios, a volver a los pies de Dios, a volver al arrepentimiento justamente. Recordemos que desde el principio el pueblo de Israel siempre se volvía a Dios, pero luego terminaba pecando. Y otra vez siempre volvía a Dios y luego terminaba pecando. Entonces, cuando llega este momento de cautividad donde muchas naciones invaden al pueblo de Israel, justamente están en un momento donde se han alejado de las cosas de Dios. Y es muy triste, ¿no? Porque eh, creo que la parte de la obediencia fue la que ellos no pudieron cumplir. Y también Isaías tenía el don del conocimiento. Él tenía la verdad revelada acerca del Mesías. Este, entonces, él tenía la verdad revelada acerca del Mesías. Y es algo grandioso esto, porque era de los pocos profetas que había visto a Dios y había sobrevivido. Entonces, creo que eso era algo que él tenía que compartir. Él tenía que también que administrar bien y él a través de ello sabía con qué autoridad podía hablarle al pueblo, a través de su conocimiento de la verdad. Sí, no cualquiera ve a Dios y sale vivo de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora
las motivaciones que tenía el profeta Isaías. Él tenía un llamado de Dios para transmitir mensajes y advertencias, sí, claro que sí. En todo Isaías podemos ver cómo él tiene este llamado a, a advertir al pueblo acerca de estas cosas, ¿no? Entre algunas cosas de su destrucción, de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ¿no? Donde es invadido también, cuando él tiene estas visiones, ¿ok? Eh, entonces, el encuentro de Isaías con Dios que hizo un cambio en su vida, este momento que marca una antes y un después en el profeta Isaías, donde ve el trono de Dios y ve un ángel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y donde le pone un carbón en la boca, un carbón encendido, representando la santidad de Dios, ¿verdad? Este momento creo que para cualquiera igual eh, sería un parteaguas en nuestra vida. Entonces, yo quiero pensar que esta es una motivación del profeta Isaías que no se comparaba a ninguna otra. Isaías anuncia un mensaje de esperanza, de purificación y liberación por parte de un rey llamado Emmanuel. Claro que sí. Esa era una de las otras motivaciones de Isaías. Todos sabemos que lo que Isaías creía y Dios le había mostrado era esto, ¿no? La liberación por parte de un rey llamado Emmanuel. Este, eh, Recordemos en el contexto en el que estaba el pueblo. O sea, eso fue como consuelo a sus corazones, ¿verdad? Ok, el nacimiento de Jesús era la esperanza y él ese Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Sí, el nacimiento de Jesús era justamente la motivación del profeta Isaías para este momento en que estaban viviendo. Él era el libertador, él era esa esperanza de salvación, él era esa esperanza de libertad. ¿Okay? Algunas habilidades que tenía, gran habilidad, gran visión profética, eh, sí, inteligente, también tenía un fuerte sentido de justicia, sobre todo tenía un fuerte justicia social, eh, donde él eh, también sabía lo que pasaba con las personas, sabía lo que pasaba en su pueblo. Entonces, esta justicia social que él tenía, eh, pienso que es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Porque también él, aparte de que tenía una comunicación directa con Dios, él era alguien que sabía las necesidades de su pueblo, sabía las necesidades sociales. eh, y también era un valiente, era muy valiente porque se enfrentaba a los reyes, se enfrentaba a los líderes de los pueblos que los asediaban, de los pueblos que los hacían cautivos. Y yo creo que para eso sí es obvio que se necesita valor, no cualquiera hace eso. Isaías también se destacó por su valentía y su persuasión. No temía enfrentar a los reyes y a los líderes corruptos de su época, llamándoles al arrepentimiento y recordándoles la justicia y la misericordia de Dios. Sus palabras convincentes y llenas de convicción tocaban los corazones de quienes le escuchaban. Eh, sí, yo creo que eso es una habilidad que el profeta Isaías tenía también. Eh, una habilidad de que él había, adquirido. ¿Okay? Bueno, entre otras cosas de su personalidad, era alguien valiente, como lo habíamos dicho, alguien decidido, perseverante y firme. Eh, Tenía una actitud valiente y perseverante en el tiempo de dificultad ante la persecución. Sí, porque todos los profetas sufrían persecución, porque era algo que a los reyes no les gustaba. ¿Sí? Isaías era un hombre transformado por la sociedad de Dios. Yo creo que está muy claro esa parte, ¿no? Donde Dios ve a Isaías, Dios le toca la boca a Isaías y Isaías muere de miedo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si era alguien decidido porque el hecho de enfrentar al pueblo, ¿no? Y hacer este llamado al arrepentimiento. Era alguien perseverante porque él no decidió, ay, no me van a matar y mejor ya no, sino que él siguió. Y siguió firme en su fe, a pesar de todo, a pesar de la persecución, él siguió firme. Y creo que es algo que nosotros podríamos adquirir, ¿verdad?
Ok, vamos con los antecedentes, la experiencia el que tenía Isaías. Bueno, en Isaías 6 vamos a leer acerca de ese encuentro con Dios y su santidad, ese momento del que venimos hablando, en donde está en el trono de Dios y lo ve a él, ¿verdad? Y un ángel le toca la boca con un carbón encendido, representando esta santidad de Dios que lo transforma, ¿no? Y transforma sobre todo sus labios, su boca. Y es de ahí donde desde ahí de donde va a empezar a profetizar, ¿no? ¿Ok? Vivió en un contexto marcado por las invasiones extranjeras. Sí, en ese momento estaba siendo eh, invadidos por muchos pueblos, por muchas naciones. Eh, Entre algunas de ellas está Asiria, el pueblo asirio, quienes también era un pueblo más grande que ellos, perseguido por reyes, como todo profeta, un gaje del oficio de los profetas, ¿verdad? Perseguido por los reyes, porque los reyes realmente creo que sí creían en la autoridad que tenía un profeta, y por eso mismo, los voy a matar o no me gustó lo que ustedes dijeron, así que si se cumpla o no, pues de todos modos, ya quedaste muerto. Luego vamos a encontrar que murió a manos de un rey que se llamaba Manasés. Este rey, caracterizado por su violencia, se relata que Isaías fue muerto, fue partido a la mitad y fue puesto en un árbol, ¿no? Fue enterrado en un árbol. Y era una muerte muy dolorosa. Entonces, pues, la verdad es algo que debemos de pensar, ¿no? Mucho, ¿no? Acerca del mártir al evangelio. Era un profeta evangélico, como se le llama, porque es el que llevaba el arrepentimiento, el que anunciaba la venida del Señor Jesucristo. Yo creo que está muy claro esa parte, ¿no? Y también era hijo de Amós. De hecho, era de una familia noble, Isaías. Era de la nobleza. Su tío era un rey. Hermano de su padre era un rey. Entonces, también tenía mucha educación. Isaías tenía mucha educación. Eh, entonces, vamos a iniciar con lo que empezamos, con Isaías, este gran hombre de Dios, que deja mucha enseñanza en nuestra vida. Y sí, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Espero haya sido de bendición, que hayan prestado atención, hermanos. Muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga.